por un reumatólogo, pero es que este virus ha sido definitivamente un problema para el sistema musculoesquelético. Y fíjense que las artropatías víricas, que teníamos que diferenciarlas de artritis reumatoide en fase temprana, la artropatía vírica se autolimita entre 4 y 6 semanas, pero este sí fue más vertical y ya plantea una posición al clínico en forma diferente, ya sea médico general, que es la contacto inicial, al ortopeda, al fisiatra, al internista, y en reumatología nos vemos cada vez más en problema para hacer una diferenciación. ¿Esto será un virus de chikungunya o será una manifestación inicial de una enfermedad reumatológica definida? La definición: la fiebre por chikungunya, una enfermedad arboviral causada por el virus chikungunya, y se manifiesta como una enfermedad aguda con fiebre, ronchas dérmicas, artralgias que pueden ser grave e incapacitante y que puede persistir por varios meses o un año. Si observen por qué con todas estas sustancias moduladoras de la inflamación, interleucina 6, interleucina 8, la proteína quimoatrayente de los monocitos, la proteína inflamatoria de los macrófagos, nos explican por qué esta artropatía por virus puede llegar a ser crónica, y eso depende de la cepa del virus de chikungunya, y uno piensa que depende de la constitución genética del huésped. Fíjense que en la lengua de Tanzania significa aquel que se encorva, y los pacientes dicen que la etapa aguda ellos se doblan, ellos se encorvan, y el virus se aisló en el ser humano en una epidemia en Tanzania entre los años 52 y 53, y en África hubo un brote en el año 1999 al 2000, y después se siguieron haciendo unos brotes interepidémicos. Es un virus producido por alfavirus, transmitida por diferentes especies de géneros Aedes, el Aedes aegypti, el Aedes albopictus, ambos transmiten el virus, y el virus tuvo mutación en el año 2007 que le confirió una ventaja en que se tornó más agresivo y más atacante, tanto más agresivo como más activo de día. Y el Aedes aegypti produce una picadura diurna y a medida que termina el día hacia la tarde. La primera epidemia se produjo en la isla San Martín en noviembre del 2013, y para junio del 2014 en América Latina habían ya 464.000 casos. O sea, esto se multiplica de una forma muy exponencial, y la OPS de los casos, que habían 183.000, tenían confirmados 4.676 en los 18 países de la región, y está clasificada como enfermedad por virus del chikungunya con el CIE A92. En octubre del 2013, como les dije, se detectó la transmisión autóctona del virus, y la cepa que causa esto en América Latina es la cepa asiática, que es muy diferente a la cepa del este, central y Sudáfrica, que se conoce como la sigla EXA,
y esta cepa es la que produce una poliartritis destructiva. En América Latina falta ver si la cepa asiática causa esa poliartropatía destructiva. Vemos cuadros muy semejantes a artritis reumatoide e incluso hay dos casos con espondiloartropatía, pero no tienen el componente destructivo, o sea, la erosión o la obliteración del espacio. Me llegó una paciente hace 8 meses diciéndome que había padecido chikungunya y que a los 3 meses comenzó a enfermarse, un cuadro igualito de espondiloartropatía. ¿Cuál fue mi sorpresa? Señora, ¿tienen con enfermedad reumática en su familia? Y me dijo, en mi familia tengo una hermana con espondilitis anquilosante. Ustedes saben que la espondilitis anquilosante es el HLA-B27 positivo. Entonces la pregunta que me hice es, ¿el virus de la chikungunya aceleró la aparición de la espondiloartropatía o la causa? No hay informes de espondiloartropatía, pero hice esta pregunta en México a un investigador que ha dedicado parte de su vida a espondiloartropatía y me gritó desde el auditorio que él no sabía eso. Entonces, estamos aprendiendo sobre esta artropatía todavía. Y esta es una enfermedad que comparte endemicidad con los otros arbovirus que producen el dengue y ahora el Zika. Por eso hoy en día se ha planteado que hay mucho paciente que se diagnosticó dengue y que no era dengue, sino que era virus, que era una infección por chikungunya. Eso es lo que se viene diciendo ya hace más o menos año y medio. El mosquito agarra el virus y ya lo transmite a los 10 días y produce una viremia con una respuesta inmune aguda que determina los síntomas inflamatorios agudos en el 80%, porque hay un 20 a 28 de pacientes asintomáticos. Es para que vean que esto tiene que ver con la inmunidad y tiene que ver con los marcadores genéticos, porque es un porcentaje supremamente alto y compromete tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. Y aquí principalmente los macrófagos son una célula que se encargan de diseminar rápidamente este virus, porque los macrófagos están en casi todos los tejidos. Y tiene una etapa silenciosa que son los primeros 2 o 4 días. En la altura compromete son en ciudades o poblaciones de menos de 1000 metros, en clima tropical, en el fenómeno del Niño por las variaciones climatológicas que producen un manejo inadecuado de los desechos. Aquellos barrios o aquellas poblaciones donde no tienen un suministro continuo de agua, que tienen que almacenar agua, es otro factor predisponente para estos mosquitos. Y esto fue planteado por la Organización Mundial de la Salud. Estos fueron los datos en Colombia hasta el año 2015. Como vemos, ahí tenemos 126.761 confirmados hasta el año 2015, confirmados 611 y sospechosos 2001, que es una epidemia de proporciones inimaginables. En cuanto a la susceptibilidad y la inmunidad, todos son susceptibles de adquirirla. Desarrolla inmunidad prolongada, protege contra la reinfección. El recién nacido puede, cuando lo adquiere la madre, el recién nacido puede tener inmunidad por los anticuerpos IgG solamente por 3 meses.
Fíjense, en cuanto a la clínica, 28% asintomáticos, la etapa aguda va del día 1 al día 21, la subaguda del día 21 al día 90, y en este bache, en este interludio, hay unos pacientes que entran en una etapa asintomática y desaparece la etapa crónica, y es cuando el paciente dice: me volvió a dar otra vez la infección por chikungunya. No, ese es el comportamiento que tiene patogénico el virus. La etapa aguda, fiebre del 100%, poliartralgia 100%, erupción cutánea, porque rash es en inglés. Nosotros tenemos que respetar nuestro idioma, nuestro español, que lo estamos acabando, pero uno no ve sino rash en las historias clínicas. Cefalea en el 74%, mialgias en el 72%, náuseas en el 69%, vómitos 59%, conjuntivitis, dolor de espalda, poliartritis, fíjese, dolor de espalda 50%, que lo deja a uno entrever con lo que les comentaba sobre la espondiloartropatía, porque hasta ahora yo no sé por qué nadie lo ha asociado como un desencadenante de fibromialgia, que es de las patologías que más hemos visto en nuestra consulta de reumatología asociada con el virus de chikungunya. Aquí hay algunas manifestaciones fenotípicas reumatológicas de esta artropatía por el virus: artritis asociada a sinovitis presente en el cuadro agudo y crónico, compromiso sistémico de articulaciones distales, muñecas, manos, tobillos y pies. Puede presentarse rigidez matutina de duración variable, simulando o produciendo la artropatía inflamatoria, y fíjense que puede simular una fiebre reumática, aunque recuerden que la fiebre reumática es migratoria, pero la fiebre reumática no compromete las muñecas. Esa es para diferenciarla de estas entidades y de la artritis reumatoide. Durante la práctica vamos agregando más signología clínica del compromiso músculo-esquelético. La fase subaguda dura de 10 días a 3 meses, y después de los primeros 10 días viene una mejoría del estado general y del dolor articular, para después reaparecer los síntomas: poliartritis, exacerbación del dolor en las articulaciones y huesos previamente lesionados, tenosinovitis en muñecas y tobillos, trastornos vasculares porque puede producir síndrome de Raynaud, y síntomas depresivos, fatiga general y debilidad. Los síntomas depresivos, en un artículo que les voy a mostrar, está siendo tomado como factor pronóstico para poliartritis crónica que simula artritis reumatoide. Y Seneca, creo que fue el primer arúspice para predecir esto, en que dijo o escribió: la enfermedad que sobreviene al convaleciente es más peligrosa, y es cuando el paciente dice: me volvió a dar el chikungunya. En la etapa subaguda, el seguimiento, el 57% de los pacientes continuaban con síntomas reumáticos crónicos, y de ese 57%, 63% las manifestaciones eran permanentes. Y fíjese que hay autores que lo consideran 3 etapas y hay otros que los consideran 2. Uno piensa que ni lo uno ni lo otro tiene importancia, sino el seguimiento de esta entidad. La fase aguda, como ya la comentamos, la fase crónica es una poliartritis incapacitante de duración variable y afecta a la mayoría de los pacientes. Una característica de este virus es la gravedad y la cronicidad de los síntomas articulares, que incluye artritis y artralgia, es decir, una artralgia dolorosa en desproporción para lo que ustedes ven. No solamente es el lupus, sino que ahora se insertó en el diagnóstico diferencial
la artropatía por chikungunya. En el virus por chikungunya no se encuentra el clásico dolor retroorbitario ni los hallazgos hemorrágicos. Es decir, el paciente que tiene un dolor retroorbitario, que tiene fenómenos hemorrágicos en piel por trombocitopenia, clínicamente uno puede estar seguro que eso no es chikungunya, sino que es el dengue. El periodo de incubación es de 10 a 12 días, la fiebre dura en promedio 4 días, con intervalos desde 2 a 7 días, y es más común que la roncha aparezca un tiempo después. Y el dengue y el chikungunya comparten endemicidad, por eso hay que hacer el diagnóstico diferencial y muchas veces acudir a la prueba de laboratorio. Este es un trabajo muy interesante, aparecido en Clinical Rheumatology, creo que es del 2015. Este es un trabajo hecho en 514 pacientes sin artropatía inflamatoria, y observen cómo en las mujeres en los hombres 13%, en las mujeres 87%, la edad promedio fue de 53 años, las manifestaciones clínicas, la fiebre en el 100%, las ronchas en el 75%, la artritis simétrica y poliartralgia 92%, poliartralgia simétrica 92%, artritis en el 67%, puede ser asimétrica, la tendonitis, fíjese, la fascitis plantar es otra manifestación de espondiloartropatía. Uno piensa que esto no ha sido bien estudiado, la espondiloartropatía en esta entidad. Yo no les puedo decir de la paciente que les comenté porque no ha retornado, pero la tenosinovitis y la fascitis plantar en el 27%, y la duración de las manifestaciones clínicas más o menos en 2.5 meses. Y lo interesante de este trabajo es que también lo analizan en 53 pacientes que tenían una artropatía inflamatoria, principalmente artritis reumatoide, y en los hombres 11%, muy semejante a los que no tienen artropatía, en las mujeres 88%. La duración de los DIMAR biológicos, ustedes saben que los biológicos son los anti-TNF, que son 5 que tenemos, los inhibidores de interleucina 6, los inhibidores de la modulación CD26 con CD80, los anti-CD20, los inhibidores de la JAK quinasa. Y estos eran pacientes que no solamente tenían artropatía inflamatoria, sino que estaban recibiendo los biológicos. Y la roncha dérmica, igual que la fiebre, fue el 100%, igual en el grupo previo. Las poliartralgias simétricas en el grupo previo fue 42%, en este fueron 96%. El artritis en el previo fue 67%, y en los que tienen artropatía inflamatoria el 47%, y en los otros era el 67%. La tendonitis más o menos que en el grupo previo 24%, y no hubo que hacer ninguna manifestación de los DIMAR biológicos. Es un aspecto bastante interesante, y estas son las... Entonces, este estudio demostró o concluye que la tenosinovitis de los extensores de los dedos de la mano y la fascitis plantar fueron relativamente comunes en el 25% de los pacientes que tenían artritis reumatoide, y en el 27% de los pacientes que no tenían artropatía inflamatoria. Notables tenosinovitis de los dedos, muñecas y tobillos, que puede exacerbar o contribuir al desarrollo de una exacerbación de la artritis reumatoide o al desarrollo de síndromes de atrapamiento, túnel carpiano,
canal de Guyon, que es el atrapamiento del nervio cubital, o el túnel tarsiano. Y en la población general sin historia de artropatía inflamatoria es común la recurrencia del compromiso articular 2 a 3 meses después de la revisión inicial y generalmente migratoria. Esta parte es muy importante comparada con la otra, porque fíjense que aquí es común la recurrencia. En cambio, los pacientes que tenían artropatía inflamatoria, obviamente, como el tratamiento bloquea la producción de las sustancias inflamatorias, entonces por eso no hay recurrencia en los pacientes que tienen artropatía inflamatoria. Esa es una conclusión bien importante. Ahí vemos una simbiosis, un paciente que tiene dedo en martillo y que en la segunda metacarpofalángica del lado derecho hay sinovitis. Es muy raro que una artritis reumatoide en su fase inicial produzca esta dualidad, no produce dedo de martillo. Si ustedes ven, es una mano que imita totalmente a la artritis reumatoide. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es una artropatía crónica que tiene que recibir tratamiento rápido. Estos son pacientes que los reatantes de fase aguda y los otros parámetros de inmunidad humoral son negativos para diferenciarla de la artritis reumatoide clásica. Es decir, es un fenómeno circunscrito local a nivel intraarticular. Uno no se imaginaría la gravedad de la artropatía por chikungunya si no aplicamos lo que más adelante hablaré sobre la ventana de oportunidad. Entonces, estos son casos que tienen que ser estudiados, qué es lo que está pasando, porque este autor no menciona la radiografía que arrojó si hay erosiones o no. Y esta es la roncha dérmica, que puede durar de 2 a 4 días. Lo que nuestros pacientes nos han platicado en la consulta muchas veces es en los miembros superiores, casi imperceptible y de una duración muy lacónica, si acaso un día o unas horas, pero esta sí puede durar más de 4 días. Entonces, no se dispone de información en relación a la evolución del chikungunya en pacientes con diagnóstico previo de enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico o la esclerosis sistémica. Pero sin alarde, les comento que he notado una importante reactivación de los casos de artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico en afectados por el chikungunya. Y en cuanto a patogenia, comienzan a esbozarse ciertos planteamientos. El virus, el mosquito deposita el virus intradérmicamente y rápidamente se replica a través de células endoteliales, a través de los macrófagos y fibroblastos, y después pasa rápidamente a los órganos linfoides para llegar a otras células y a otros tejidos como las células musculares, las células dendríticas, y a través de los macrófagos y con todas estas células se disemina rápidamente, como está esquematizado ahí. Cada tejido tiene o comparte los macrófagos o comparte más de otra célula, y se producen factores inhibitorios de la migración que ayudan a replicar el virus, y se estimula la producción en la vía final de las metaloproteinasas de la matriz con el consecuente daño muscular. Esta es una tabla para el diagnóstico, me parece confusa, pero se las voy a explicar. Los métodos de detección para determinar el virus de la chikungunya es superior el anticuerpo
que aparece más o menos a los 4 o 6 días y dura mucho tiempo, sobre los anticuerpos IgM que aparecen rápidamente. Y hay controversia, hay unos autores que dicen que dura 3 meses, otros que duran mucho tiempo, pero parece ser que son 2 anticuerpos IgM que duran mucho. Pero observen esto, de acuerdo a la OMS, el diagnóstico se basa sobre todo en características clínicas, porque pedir todas estas pruebas en una multiplicación exponencial, en una manera logarítmica, como vieron los casos inconfirmados, es imposible, y se deben pedir esos anticuerpos IgM o la reacción en cadena polimerasa para casos sospechosos o casos de dudas, como todo esto que puede producir en forma poco frecuente el virus de la chikungunya. Es decir, para estos casos de duda, el laboratorio se convierte en una antorcha que alumbra nuestra oscuridad diagnóstica o nuestra duda diagnóstica, y en estos casos principalmente habría que pedir estos casos. Observen cómo en casos raros es un virus sistémico que puede comprometer muchos órganos. Y esta es la diferencia que hay, sobre todo son 2, el dolor retroorbitario y los fenómenos hemorrágicos son para el virus de la chikungunya por la trombocitopenia. Entonces, pero como es un virus que ha aparecido muy frecuentemente, en un caso de estos, creo que también se tendrían que pedir esos anticuerpos. Tratamiento: no hay tratamiento antivírico específico para este virus en el estadio agudo. Los pilares fundamentales del tratamiento son el soporte, estimular el reposo, utilizar antipiréticos y analgésicos. Y en la fase crónica, a pesar de ser una etiología infecciosa, con cuadros, como vimos, parodiando, simulando a la artritis reumatoide o a otras enfermedades, tenemos que tratarlo como que si fuera de una enfermedad reumática clásica, y desde hace tiempo tenemos que dar metotrexato a este grupo de pacientes, sobre todo para aprovechar la ventana terapéutica, porque si no puede ser una enfermedad severa. Pero como les digo, hay que esperar informes de Latinoamérica si la cepa asiática está produciendo la poliartritis destructiva como la cepa que hay en los países de África. Entonces, como prevención, no hay inmunización, no hay vacuna, hay que darle orientaciones al turista que va a viajar o a las áreas endémicas, que usen repelentes, que tengan el repelente, el dietil-toluamida, guantes, y la pregunta es que si eso será suficiente. Ese es uno de ellos. Entonces hay que mirar que tengan ese repelente, el dietil-toluamida. Y los factores pronósticos, son varios los factores pronósticos. Diferentes estudios han investigado los factores pronósticos de la no recuperación, y la no recuperación está limitada a la presentación de la artropatía crónica. A eso se ha enfocado la no recuperación. Y mientras que la artralgia es el desorden reumático más común posinfección, la artritis es mucho más incapacitante y puede ser el primer indicio de un reumatismo inflamatorio crónico. Y el conocer los factores pronósticos para la artritis post-chikungunya, entonces nos permite
actuar rápidamente, aprovechar la ventana de oportunidad terapéutica y sin temores comenzar uno de los medicamentos como es el metotrexato. Otros factores pronósticos que se vienen, que se publicaron desde el año pasado: hay una evidente continuidad en los síntomas inflamatorios, pues la inflamación se detectó en el estadio agudo, etcétera, y por eso la depresión que se detecta en la fase del virus fue pronóstico tanto de la persistencia de artritis a los 30 meses y de no recuperación. La gran pregunta es: ¿hay cerebritis para que se esté produciendo la depresión? Porque es un factor pronóstico. La ausencia laboral y su duración como un pronóstico de que el paciente va a desarrollar artritis. Ayer creo que vimos con las médicas que está acá un paciente que pidió incapacidad en 2 ocasiones y las incapacidades duran más de 8 días y la comorbilidad no tuvo una influencia pronóstica como se mencionó con otras enfermedades reumáticas y no reumáticas. Entonces, ese es el artículo de 2014, Musculoskeletal Disorder. Y los otros de mal pronóstico son los mayores de 45 años, una proteína reactiva C elevada, que esto es muy poco frecuente, traumas o lesiones persistentes y una osteoartritis subyacente. ¿Qué implica para que no? Es que ahí se me... Para nuestro país. ¿Cuáles son las consecuencias epidemiológicas y económicas para nuestro país con esta infección? Porque en Cali se ha fumigado, por ejemplo. Entonces, actuamos es sobre la marcha. Entonces se calcula que 90.000 colombianos podrían quedar con artritis. Se calcula que al pasar la fase aguda hasta el 30% de los pacientes puede quedar con dolor articular que pasa y reaparece de manera esporádica, y entre 3 y 5 años después de la infección y del 10 al 12% puede quedar con secuelas. Si por ejemplo 2 de cada 5 afectados, que representarían 36.000 pacientes, y imaginen los problemas articulares que esto puede tener y las consecuencias económicas por cada persona que recibe salario mínimo, que se le da incapacidad mínima. Fíjense que para esos 36.000 son 58.000 millones de pesos. Y aquí tienen, por ejemplo, lo que tuvo que hacer Cúcuta. El chikungunya nació en una aldea de Cúcuta. Y en ese agape habían varios costeños que no vivían en esa aldea. Se fueron hacia el Caribe y por eso fue que la enfermedad se diseminó rápidamente en nuestro país. Y en Cúcuta, el municipio invirtió 400 millones en la compra de 5 máquinas fumigadoras e insumos, y para este año destinó del presupuesto 800 millones de pesos para la ejecución del plan choque, que incluye acciones de vigilancia epidemiológica, fumigación, contratación de personal médico y capacitación. Y eso en nuestro departamento no se ha hecho. Esta es una transparencia que aparece en la referencia. Ustedes ven que es un cuadro muy semejante a una artritis reumatoide por chikungunya 10 meses después de la infección aguda. 10 meses. En San Martín informó un dolor constante en la rodilla izquierda, muñeca, múltiples tenosinovitis, por eso tiene la contractura en flexores y extensores de los dedos, y las radiografías de las manos no revelaron ninguna alteración. Esto fue un chikungunya. Cuando uno ve esta transparencia, uno como especialista en esto también tiene que hacerse un examen de conciencia, porque con frecuencia mandamos a fisiatría a que le hagan infiltraciones a pacientes
con tendonitis. Y fíjense que vamos a tener que tener en cuenta al chikungunya, que no lo teníamos en cuenta. Entonces, como inquietud personal de lo que les he comentado, en nosologías clásicas que sean cero negativas, debemos tener presente el chikungunya, y esto lo sustento apoyado en cero negativa y buscar chikungunya apoyado en que los marcadores biológicos, la proteína reactiva 6, los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-DNA, el factor reumatoide, el anti-CCP, el péptido cíclico citrulinado, están ausentes en pacientes con secuelas por chikungunya, lo que infiere que la inflamación es más local, más intraarticular que sistémica. Ahí está la referencia en un Canadian Medical Association Journal del 2014. Y perlas para nuestra práctica clínica, como un recorderis, el espectro post-chikungunya de los desórdenes musculoesqueléticos reumáticos incluye tendonitis y tendosinovitis múltiple. Esto para fisiatría sí que es bien importante tener en cuenta esto. Fasciitis plantar, desequilibrio mecánico en articulaciones susceptibles, síndrome de atrapamiento, túnel carpiano, canal de Gullón, túnel tarsiano, poliartralgia edematosa, artritis reumatoide y artropatía psoriásica, que se pueden elucidar varios autores, porque varios autores han informado la presencia de anticuerpos IgM, que fíjense la controversia que no se ha aclarado, antichikungunya 12 años después de la infección aguda. Lo que sugiere es decir, si se encuentra este anticuerpo que se presenta a los 2 días, lo que sugiere la persistencia vírica en los tejidos del huésped, pero este concepto no ha sido estudiado y extenso. Cuando yo vi esta conclusión, el grupo de las espondiloartropatías tienen artritis reactiva, pero esto no lo ha mencionado nadie dentro de las publicaciones. Doctor, ¿ha leído que esto puede ser una artritis reactiva, considerada una artritis reactiva? Entonces, porque se han encontrado partículas del virus intraarticular y esperamos que eso salga publicado, que aparezca como artritis reactiva, y eso ya nos lo metería dentro de la sombrilla de las espondiloartropatías con todas estas sinovitis, tendosinovitis y fasciitis plantar. Para terminar, la gente inteligente habla de ideas, la gente común habla de cosas, la gente mediocre habla de gente. Ustedes no notaron mi mediocridad porque yo vine a hablar fue de cosas médicas. Muchas gracias. Alguien que quiera comentar algo, que tenga alguna experiencia, que nos enseñe. Esto es de una retroalimentación. ¿Quién quiere hacer una pregunta? ¿Quién quiere hacer un comentario, doctor? Es que gracias, doctor. Que yo veía en la diapositiva anterior es que menos de 1000 metros se ve mosquito. Sí. Pero las mentiras que a veces salen en los noticieros, que algunos investigadores están descubriendo más arriba de los 2000. Sí, porque de pronto tenemos el otro, Aedes albopictus, que ese pica en temperaturas menos calientes, es decir, como con tendencia a ser más frías. Eso no lo sabemos, pero esa puede ser la explicación. Muy buena la pregunta, doctor. No, es que esto no hay que tomarlo en forma dogmática, no hay que tomarlo en forma vertical, o de pronto ese que vive en las alturas tiene una mosita en parte caliente y sube y entonces allá desarrolla el virus de la infección. ¿Cómo debería ser la fumigación? ¿Ah? ¿Cómo debería ser un plan de fumigación? No lo sé, doctor. Yo no soy epidemiólogo, pero esa es la conducta que hay que estar buscando reservorios, buscando estancamientos de agua, buscando lodos, haciéndole
educación a la gente, que no deje el agua estancada en los patios, en los tanques, eso sería, pero no sé, sí, doctor. Oye, el problema allí es más educación, porque es que si estamos Sí. hablando del mismo vector, ¿cuántos desde el año 85 que aparece el primer caso de dengue en Colombia, estamos hablando de eliminar criaderos, de erradicación, muchísimas campañas, pero no hemos podido, o sea, hay que trabajar es contra el vector, no tanto contra el virus. No es contra el vector. Ya tenemos dos. El Albopictus se encuentra hasta 1500 a 1800 metros de altura, por eso es que aumenta pues el espectro de Ahí está la explicación. de capacidad de infección. Pero el problema básicamente es educativo. Hay unos artículos que hablan sobre control biológico con guppies, que los colocan en los charcos y en las lagunas por la ingesta de las larvas. Ajá. Pero el problema básicamente es educativo. Mientras sigamos teniendo llantas y ollas viejas para los patios, vamos a seguir teniendo el vector y vamos a mantener la epidemia. En Australia hicieron una modificación genética del mosquito. Le cambiaron toda su información genética y él no puede transmitir el virus. Y eso ya se copió en Canadá y no sé si lo están haciendo actualmente en Chile, que son países donde no hay esta epidemia, porque cambiaron la información genética al mosquito. ¿Qué otro comentario? ¿Qué otra pregunta? Bueno, muchas gracias.